霧が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita, y hoy les traigo otros 2 capítulos al canal, de este increíble fanfic, espero les gusten. También agradezco a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota, capítulo 22, por LioneArt. Iri, Oye, para que lo sepas, dijo Naruto, recostándose cómodamente en el puño de arena. Algunos de nuestros sacerdotes también podrían oponerse a casarme con Hinata y Tenten. Entonces mataré a quienes se nieguen hasta que encontremos a uno que no lo haga, declaró Gaara rotundamente, dirigiéndose de nuevo hacia la puerta. No hace falta, gritó el Hokage antes de que se marcharan por completo. No hace falta masacrar a nuestros sacerdotes. Estoy de acuerdo con Naruto. La mayoría se resistiría, pero no tienes por qué ir a buscarlos. Puedo realizar la ceremonia aquí. Tengo esa autoridad como Hokage. Puede casarnos a todas a la vez, gritó Tenten con incredulidad. Hinata se había desmayado, sonrojada y con una sonrisa feliz, mientras que Temari tenía una sonrisa completamente falsa y artificial, pero sabía que no debía arriesgarse a objetar, pues estar en desacuerdo con Gaara era la muerte. Como último miembro de su clan y poseedor de importantes propiedades personales, puede hacerlo, asintió el Hokage, antes de sonreír suavemente. Una ley promulgada para proteger linajes avanzados, generalizada ante la objeción de varios clanes importantes, aunque no portadores de linaje, que buscan preservar sus técnicas y reconstruirse rápidamente ante una catástrofe. ¿Propiedades personales importantes? ¿No vive en un barrio marginal?, preguntó Ino desde el balcón, observando todo lo que sucedía. Naruto ha adquirido recientemente una propiedad mucho más importante. El Hokage evitó con recato mencionar las propiedades Uchiha por su nombre, pues seguramente habría clanes y miembros del consejo que objetarían. No podían hacer nada. Sarutobi estaba en todo su derecho de cederlas, pero cuanto más tardarán en averiguar los detalles, menos ruido podrían armar y menos dolores de cabeza tendría por el asunto. Un momento, por favor. Naruto escapó sin esfuerzo de la técnica del ataúd de arena de Gaara, usando un cambio de cuerpo sin sello con una linterna de piedra, y con sus manos libres formó un sello para su técnica de clon de sombra. Muy bien, señaló a su nuevo ejército. Ya saben qué hacer. Bien. Cientos de Naruto alzaron los puños y al instante se dispersaron para dedicarse a sus tareas.
La mitad desapareció en body flickers, transportándolos a través de la ciudad hasta el antiguo complejo Uchiha, donde inmediatamente comenzaron a trabajar en la ropa a toda velocidad. Otros se adentraron en el bosque que rodeaba Konoha. Poniendo en práctica las lecciones de Ino sobre flores, buscaron racimos de flores silvestres que había visto en sus andanzas y las recogieron para crear elegantes, incluso artísticos y extravagantes ramos de boda. Otros clones comenzaron a preparar un banquete, sabiendo que no estaría listo a tiempo para la ceremonia, pero con la esperanza de poder asistir a la recepción después. Casi tan pronto como se fueron, los clones comenzaron a reaparecer con pequeños y sencillos objetos que dejaban claro lo que tramaban. Un jarrón de flores, un velo de novia para probarse y ajustarse, antes de llevarlo de vuelta para bordarlo. Varios clones con herramientas de carpintería aparecieron para montar un escenario y un altar, trabajando con una eficiencia asombrosa que impresionó a Shino, el usuario de insectos, quien estaba en las gradas. Con el paso de los segundos, y luego de los minutos, los efectos comenzaron a multiplicarse y la cámara se transformó. Cortinas de tela colgaban del techo, dándole un aire festivo. Velas brillaban en globos de cristal soplados momentos antes, usando un jutsu artesanal que Naruto había estado inventando por su cuenta. Aparecieron vitrinas de mármol blanco tallado, y entonces llegó una banda. Antes de lo que los presentes pudieran creer, los vestidos ya estaban listos y las novias eran escoltadas para cambiarse. Que esos sastres también eran clones del novio era evidente para todos. Con la repentina aparición de una tormenta en el cielo despejado, el decorado había cambiado por completo. De una habitación lúgubre y sin adornos, se había convertido en uno de los más festivos jamás vistos. Había poncheras y velas, bandejas de aperitivos, música suave y la decoración festiva variaba desde raros y difíciles de encontrar ramos de flores silvestres por todas partes hasta cristal tallado con maestría, y parecía que llegaban más a cada momento. La mayoría de los presentes habían entrado en shock, aunque muchas de las mujeres que no lo habían hecho tenían ahora los ojos completamente saltones. Las novias aparecieron en una oleada de damas de honor, que también eran, casualmente, todas clones femeninas de Naruto, vestidas con vestidos iguales pero favorecedores, que sostenían encajes y cintas bellamente arreglados, con bordados limitados, ya que había poco tiempo y era un arte que consumía mucho tiempo, pero que fueron minimizados con buen gusto lo suficiente y solo sirvieron para magnificar la belleza de las novias, que acababan de pasar por tratamientos de spa, un poco apresuradas, era cierto, y ahora brillaban desde adentro, llenas de gloria femenina interior. Temari empezaba a disfrutar. ¿Casarse con un hombre capaz de hacer todo esto? ¿Ah, sí? Aunque su hermano no hubiera insistido, se habría sentido tentada, mejor dicho, muy tentada. Incluso si el tipo era técnicamente un enemigo, con su cacekaje decidiendo romper el tratado e ir a la guerra. ¡Ay, Dios! ¿Cómo iba a revelarle ese secreto a su futuro esposo? La vida puede ser tan injusta. Ella casi dejó caer su ramo de flores silvestres cuando Naruto, que estaba con ella, le susurró al oído que podía adivinar lo que le preocupaba y que no se preocupara, ya que ya sabía sobre la invasión planeada. ¡Guau! Menuda boda con un ninja. ¿Acaso tenía habilidades efectivas? Y adinerado, por lo que se veía con todo lo que llegaba. Además, amable, no podía olvidarlo, no estaba mal de aspecto. Los temores e incertidumbres de Temari comenzaron a calmarse cuando se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que probablemente había ganado la lotería del marido con una elección a ciegas. Tenten se perdió en un mundo de maravillas para mujeres, disfrutando de la gloria de una boda exquisita sin el estrés ni las complicaciones de prepararla. Naruto conocía sus gustos mejor que ella misma, y todo estaba preparado a su gusto. Todo era tan maravilloso que dudaba que algo de aquello fuera real. Debía estar soñando todo esto. Pero si era cierto, no quería despertar. Hinata permanecía como una niña absorta en el asombro, sola en medio de una tormenta de nieve de encajes, cintas y seda que flotaban a su alrededor para acomodarse alrededor de su cuerpo y la habitación. Lo que tenía su atención fija era a Naruto frente a ella, de pie allí con una sonrisa en el rostro, sujetándole suavemente las manos para que no se desmayara de nuevo. Otros hablarían de la hermosa ceremonia, de la rápida llegada de las costosas decoraciones como si fuera un milagro. Habría comentarios sobre la comida, los bocadillos y demás, o incluso sobre la comida posterior.
Pero aunque ella estuvo presente en todo eso, y técnicamente lo vio todo, lo único que Hinata recordaría conscientemente sería a Naruto, allí de pie, tomándole la mano con una dulce sonrisa y amor por ella. En los ojos. Eso solo convirtió esa experiencia en la más hermosa y maravillosa de su joven vida, un punto decisivo que cambió su propia existencia. Y Tenten Uzumaki, la chica probó su nuevo nombre, probándolo para ver si le quedaba bien y le quedaba bien, y al final decidió que no lo había hecho tan mal en cuanto a nombres de casadas se refiere. Y había ganado un premio gordo en la ceremonia. Incluso ayudó a sus hermanas novias a abrir los regalos de boda. Tenían regalos de boda. ¿Cómo era posible? No es que se quejara, pues le gustaba. Le gustaba muchísimo. Hinata estaba perdida en la confusión. Tenten habría jurado que podrían haberle echado agua helada encima y solo habrían mojado el vestido. Estaba tan ajena a todo lo que sucedía a su alrededor que si su vestido se incendiaba, podría quemarlo por completo, y no notaría su desnudez ni la piel quemada hasta que el Naruto al que cogía de la mano y miraba fijamente la soltara. No, se corrigió Tenten, como si eso fuera algo malo. La tímida chica definitivamente había conseguido el marido que siempre había deseado, a juzgar por su comportamiento. Su conexión era tan profunda que parecía que se comunicaban directamente, de alma a alma. El usuario de armas se dio la vuelta, sonrojado y un poco envidioso. Sacudiéndose de encima la envidia de que Hinata amaba a su marido más que ella, aunque lo había planeado y esperaba que le resultara muy fácil, la chica volvió su atención al anillo en su dedo. Era una sencilla banda de oro, lisa y sin adornos. Lo maravilloso era que él hubiera podido producirla, y nada menos que del tamaño de su dedo. Aunque ella misma no era consciente de ello, en futuras repeticiones de esa escena, contemplaría piezas de joyería cada vez más complejas y artísticamente hermosas a medida que el conocimiento acumulado de todos los joyeros del país del fuego se sumaba a un niño que ya era su principal metalúrgico, solo para ser utilizado como punto de partida para futuros experimentos. Aparecieron joyas con cortes y variedades cada vez más complejos. Se probaron piedras más grandes o más pequeñas, engastadas de diversas maneras, buscando realzarse mutuamente. Aparecieron bucles de oro y plata grabados. El anillo de sus sueños apareció, y luego se convirtió en algo más, de lo que jamás se había atrevido, o siquiera imaginado, a soñar, hasta que una vez más Tenten se encontró contemplando un sencillo anillo, de oro puro, adornado únicamente con runas incrustadas en plata delicadamente grabadas en su superficie, que descansaba sobre su dedo. Eso fue una maravilla en sí mismo, ya que la maestra de armas concentró una pequeña cantidad de chakra en los sellos grabados en el anillo y este se expandió en una magnífica colección de arte joyero, con alambres de delicada tracería y gemas de una belleza que superaba cualquier cosa que ella pudiera imaginar. La dejó sin aliento, pero era demasiado elegante para usarlo excepto en ocasiones muy especiales. Pero no importaba, ya que con un pequeño toque de su chakra, las piezas especiales volvieron a sellarse en las runas de almacenamiento grabadas en delicada tracería en su anillo de bodas. Fue perfecto, incluso práctico. Ni siquiera podía empezar a concebir algo más. Con una semana de anticipación para prepararse, las futuras repeticiones de esa boda se volvieron mucho más intrincadas y deslumbrantes que la original. Todo lo anterior mejoró, y con una asombrosa sensibilidad artística, se empezaron a añadir aún más elementos. Ilusiones de suaves y brumosas cascadas caían silenciosamente por las paredes entre las cortinas. Lluvias de pétalos de flores seguían a las novias, cayendo sobre ellas, realzando su propia belleza etérea, pero desapareciendo al instante en que tocaban el suelo. Cascadas de pompas de jabón se elevaban en columnas por el aire, y a la suave música de la banda se unía un coro cada vez más experto con diversas voces de Narutos transformados, que a veces cantaban tan suavemente que apenas te dabas cuenta de que los escuchabas, y otras veces alzaban la voz en villancicos atronadores, regocijándose por la gloria y la belleza de las novias y la alegría de la ocasión, hasta que parecía que las mismas piedras bajo el edificio se estremecían con esos himnos de alabanza. La comida comenzó a aumentar de volumen y mejorar en calidad a medida que Naruto hacía lo que siempre hacía cuando tenía un objetivo por delante y devoraba todas las habilidades culinarias que era posible adquirir, de cualquier fuente, y luego experimentaba hasta que podía hacer llorar de alegría a un comensal.
Empezaron a aparecer postres tan altos como Ino si estuviera en las mesas, y tan bellamente decorados como cualquiera de las novias. Se parecían bastante a la chica rubia de Konoha, pero claro, ella había sido una de las modelos artísticas más frecuentes de Naruto, así que era una buena base para crear ninfas danzantes retozando por el bosque y otras escenas boscosas similares, adornadas con cariño con pastel y chocolate. Algunos de los ninjas presentes decidieron robarlos para conservarlos. Y sí, Naruto empezó a trabajar en aromas y perfumes para las novias. Tenía chicas que cuidar, y ellas necesitaban a sus bellezas. El chico dedicó más tiempo a perfeccionar 1000 recetas diferentes de jabones de baño perfumados que a aprender bordado. Se agregaron bordados, aparecieron otras joyas, pulseras, collares y aretes a juego, para finalmente incluir delicadas tiaras enjolladas y cinturones tachonados de gemas, hasta que las novias brillaron como hielo resplandeciente, siempre enfatizando, nunca restando valor o distrayendo la belleza de esas hermosas chicas. Y eran preciosas. Naruto nunca había abandonado un arte a medias, y se dedicó por completo a la estética de spa hasta el punto de poder hacer que cualquier chica pareciera una princesa disfrazada, incluso con su ropa habitual. Claro que, para Naruto, sus novias no necesitaban tal mejora. Siempre habían sido así de hermosas para él. Simplemente ayudaba a otros a apreciarlo. Y los sellos de almacenamiento de sus anillos de boda mejoraron hasta que todas sus joyas podían aparecer y desaparecer en el anillo a voluntad. Y luego también sus vestidos, para que pudieran volver a lucir sus hermosos vestidos de novia con solo pensarlo. A medida que el chico exploraba más la creación de nuevos sellos para esta función tan útil y favorecedora, logró que las chicas pudieran cambiar su atuendo ninja informal por trajes de batalla completamente blindados, sus vestidos de novia y su ropa de diario con solo un pensamiento y un pulso de chakra a través del anillo. Y a partir de ahí, el guardarropa se amplió para incluir trajes de baño modestos y otros atuendos que pudieran necesitar. Ignorante de que sus futuras bodas harían que la nobleza se sintiera envidiada, o que no creyeran en absoluto esos rumores, y a medida que las cosas se volvían cada vez más fantásticas, era más de lo último y menos de lo primero, Tenten apartó la mirada de su anillo de bodas, y de todo lo que significaba, para ir a mezclarse entre sus invitados. Era un público sorprendentemente aburrido. La mayoría de los presentes estaban demasiado aturdidos como para hablar mucho, pues apenas unos momentos antes les habían dado ropa formal y los habían metido en armarios. Su profesor, Gai, estaba allí de pie, charlando, con el smoking y la capa de ópera de corte impecable con los que la había presentado. Con su nuevo corte de pelo a cepillo, el hombre parecía sorprendentemente normal, y al captar su mirada, le dedicó una sonrisa de buena persona y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Sonrojada, sin saber por qué, Tenten desvió la atención para buscar a alguien más entre la multitud. Gaara, como padrino, había logrado evitar matar a nadie. Eso era positivo, aunque no significaba que quisiera acompañarlo ahora mismo. Ya tendría tiempo de sobra para eso más tarde, pues dedujo que él vendría a menudo. Lee estaba mirando a su alrededor en busca de Sakura, mientras que Neji había sido reclutado para repartir toallitas húmedas al final de la mesa del buffet, por lo que sus compañeros de equipo no serían de ayuda. Una conversación la llevó hacia una de las paredes, donde había un retrato de tamaño natural de la boda, que mostraba una asombrosa cantidad de detalles desde una perspectiva muy favorecedora, en un excelente arreglo artístico. Fue lo perfecto para recordar esto siempre. Dos personas estaban de pie frente al cuadro, discutiéndolo, y al acercarse Tenten, pudo oír su último cuadro. Me encanta la obra de este artista. ¿Sabías que en sus primeras obras aún le daba importancia al dibujo? Se podían apreciar los contornos y los contrastes de tono y forma. Acercándose lo suficiente para ver por encima de los hombros de la multitud, Tenten se sonrojó una vez más al darse cuenta de que había escuchado a dos de los clones de su esposo discutiendo su propio trabajo mientras un tercero todavía lo estaba terminando. Casi riendo, Tenten se dio la vuelta para finalmente ver las miradas de envidia que le lanzaban las otras chicas del pueblo y estalló en fuertes carcajadas. Ni siquiera sabía que tenía novio esta mañana y la envidiaban en su boda. ¡Ay! Era demasiado rico. Las chicas allí paradas, todas celosas, era demasiado gracioso.
Uno de los Naruto llegó para guiar a la repentinamente graciosa novia a un lugar donde pudiera recuperar la compostura en privado. Lo retuvo para poder besarlo hasta dejarlo inconsciente. Si sus compañeros iban a sentir celos por su captura, al menos iba a disfrutar de lo que tenía. Y Sarutobi se quedó mirando aquellos preparativos aparecer como por arte de magia, con un asombro cada vez mayor por los talentos ocultos de su pequeño amigo. El ejército de clones de las sombras que descendió sobre la cámara, convirtiéndola de una simple sala para celebrar batallas en una festiva envuelta en una gloriosa exhibición de telas y artículos de boda, fue un espectáculo digno de contemplar. Uno de sus peores enemigos era hartarse de pasteles y postres, bailar con un viejo amor y pasarlo maravillosamente. Naruto a veces tenía ese efecto en la gente. En toda la historia de Konoha, en todo el mundo ninja que conocía, nadie había usado esa técnica como Naruto. Para cualquier otra persona, era demasiado costosa para usarla en cualquier situación que no fuera desesperada, ya fuera para espiar o para combatir. Pero la fuerza multiplicadora también podía aplicarse al trabajo, solo que no conocía a nadie aparte de Naruto que lo hiciera. Un ejército de carpinteros, decoradores, sastres y músicos. Sarutobi conocía la capacidad de ampliar el conocimiento mediante el uso de clones. Lo que era obvio para él era que Naruto había estado usando su habilidad única para crear cientos, o quizás incluso miles, de ellos con buenos resultados. Posiblemente desde hacía un tiempo. Sarutobi no había estado observando. Al parecer, Kakashi tampoco, aunque el legendario imitador había tomado uno de los pasteles más grandes y se había escapado con él al principio de la celebración. Obviamente, el chico de naranja había estado aprendiendo, y con la misma claridad, no era un impostor. Sería como si alguien más intentara duplicar la habilidad única del chico para crear tantos cientos de clones. Él mismo era Hokage y no le importaría intentarlo. El Hokage tampoco se perdió a la compañera de pelo rosa del chico huyendo del edificio, con lágrimas corriendo por su rostro, y creyó haber captado un grito angustiado de "podría haber sido yo. Podría haber sido yo", antes de que la puerta se cerrara completamente detrás de ella. Bueno. Era un proverbio extraño, casi paradójico, pero cierto. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, que se aplicaba especialmente a los jóvenes y sus problemas amorosos. No es que los jóvenes tuvieran el monopolio de los problemas. Sarutobi suspiró. La vida de un Hokage estaba llena de dolorosas necesidades, aunque esta última parecía especialmente conmovedora. Nunca antes había tenido que enviar novias al combate con sus vestidos de novia puestos. Pero ya habían tenido varias horas para las festividades, en torno a una ceremonia que inicialmente había sospechado que duraría menos de un minuto, y realmente no podía retrasar más los exámenes. Así que el anciano aplaudió con sus nudosas manos una vez para llamar la atención, y luego otra vez mucho más fuerte para que se le oyera por encima de la música bailable de la banda. Finalmente, se acercó al director, otro Naruto, por alguna razón, no le sorprendió, y le pidió que silenciara la música. Mientras la pista de baile se detenía a regañadientes, Sarutobi intervino en voz alta. Lamento interrumpir esta ocasión especial, pero vinimos aquí con un propósito muy diferente. Propongo que terminemos antes de que bailen toda la noche. Algunos, por desgracia, tenemos que levantarnos por la mañana. Inquietante, lo sé. Pero si alguien quitara esa cortina, me gustaría reiniciar las preliminares del examen Chunin, y no puedo ver el marcador para saber quién va a pelear con quién. Ayate Gecko, quien era el Jonin especial a cargo de esta etapa de la prueba, dejó su plato de postre y se limpió las migas de los dedos, con la intención de ir a verlo él mismo, pero un par de Narutos llegaron antes que él y comenzaron a bajar esas decoraciones fuera del camino. Mientras las parejas de baile se retiraban de la pista, la gente intentaba recordar dónde habían estado y qué habían estado haciendo antes de que empezara la fiesta. Los aspirantes a Chunin, vestidos de gala, empezaron a buscar en los bolsillos de sus smokines el kunai que seguro habían recordado guardar, mientras que las kunoichi deseaban con ansias cambiarse de ropa y ponerse un atuendo de combate más práctico. Kiba empezó a desear no haberle dado un golpe. Para recapitular para quienes lo hayan olvidado, explicó Sarutobi, para empezar cuanto antes. Solo hemos tenido una pelea, entre Gaara, de la aldea de la arena, y Naruto, de Konoha, y debo decir que nunca antes había visto una batalla con un final tan amistoso, ni siquiera parecido.
Sin embargo, lamentablemente debemos interrumpir la alegre celebración para terminar las pruebas como corresponde. Hayate, ¿podrías? Tras sacudirse las últimas migajas del frente de su camisa con volantes, el jonin especial se arregló los faldones del smoking, tosió delicadamente entre sus manos para aclararse la garganta y pidió que se seleccionara el siguiente partido. El tablero comenzó a parpadear a través de su secuencia supuestamente aleatoria. Las novias regresaron un poco tarde de las habitaciones laterales, cada una guiada por su propio Naruto, quien a menudo tenía manchas de lápiz labial aún visibles o manchando su cuello. No fueron las únicas parejas que regresaron así, varias con prisa por regresar antes de que se decidiera un emparejamiento que podría obligarlas a renunciar por inasistencia. Los ojos se abrieron y se quedaron sin aliento cuando apareció el siguiente fósforo. El examen de la marmota, capítulo 23, por Leonard. Y precuela del autor. Para evitar confusiones, Naruto no ha repetido la escena del día de la boda ni una sola vez, todavía. Adelanté un poco para mostrarles lo que haría en futuras repeticiones, así no tuve que repasar toda la escena para mostrar esas ideas. Pero hasta ahora, sigue en su primera versión del día de la boda. Eso significa que aún tengo margen para sorprenderlo. Y es tan interesante cuando se sorprende. Y los ojos se abrieron y se quedaron sin aliento cuando apareció el siguiente fósforo. Entonces la multitud estalló en risas incontrolables. Confundido, Sarutobi miró a su alrededor para ver qué era, y en lugar de lo que pretendía que apareciera en el tablero, el siguiente enfrentamiento iba a ser entre él y un conejo, para ver quién se convertía en Chunin. Las probabilidades estaban bastante a favor del conejo. Al ver los clones de Naruto a ambos lados del marcador, sonriendo como locos, Sarutobi se permitió divertirse. No era sutil, pero tampoco había estado mirando, distraído por demasiados otros eventos. Obviamente, en algún momento Naruto aprendió la técnica del rayo menor para alterar la configuración aleatoria. Curioso, aunque eso planteó la posibilidad de que el descarado hubiera elegido luchar contra Gaara, ya que el propio Hokage no había elegido esa pelea de ninguna manera. Su intención era enfrentar a Uchiha contra el drenador de chakra, pero alguien con habilidades sutiles anuló su enfrentamiento elegido. Pensándolo bien, no pudo haber sido Naruto. La sutileza nunca había sido una de sus cualidades, y Sarutobi no había estado lo suficientemente distraído antes de la celebración de la boda como para no haberse percatado de los torpes intentos del chico por cambiar los emparejamientos a uno de su propia elección. ¿Y quién era? ¿Uno de los Jonin, quizá? Orochimaru, escondido entre la multitud como el instructor Jonin del equipo de sonido, a quien Naruto no había logrado matar en este reinicio, sonrió suavemente. El genin vestido de naranja había frustrado sus planes de probar a los Uchiha en el bosque de la muerte al hacerse amigo de Gaara y viajar con él, por lo que descargar esa frustración en él, enviándolo a una muerte segura en una pelea contra Gaara, le había parecido razonable. Solo el chico de cabello rubio estaba demostrando ser escurridizo para vengarse sutilmente, no solo habiendo logrado que Gaara cediera, sino también habiendo conseguido el recipiente demoníaco de Sand bailando con el de cabello rosado y atiborrándose de postres y pasando un momento maravilloso. No, Orochimaru se dio cuenta entonces de que entre la amistad de Gaara con el chico y el matrimonio de Temari con él, los hermanos de la arena ahora eran quizás demasiado cercanos al chico de Konoha como para confiar en ellos para destruir su hogar. Así que era hora de buscar otras opciones. Después de todo, la invasión no podía retrasarse, y Konoha debía ser destruida, a pesar de lo mucho que había disfrutado de esos postres, o del baile con viejos conocidos. No lo habían reconocido a través de su disfraz, y el viejo tuvo que admitir que él también lo había pasado de maravilla. Quizás, después de destruir la aldea, podría secuestrar al chico para que organizara sus propias fiestas en el sonido. Orochimaru tuvo que admitirlo. Al principio, había mirado fijamente la habitación con ojos de reptil abiertos como platos. El mocoso rubio, que se volvía cada vez más interesante, había logrado transformar la planta principal de la torre del bosque de la muerte, que era de lo más lúgubre posible, en esto. Cucucucu. Se rió entre dientes. Quizás, además de Uchiha, debería llevarme también a este otro mocoso. Así podrá hacerme las uñas, hacerme ropa y asegurarse de que luzca guapísima. Para Naruto, aprender el jutsu del rayo había valido la pena una breve sesión de besos con Anko.
Obviamente, ella conocía la técnica, ya que era una de las examinadoras principales y probablemente había realizado todo el proceso varias veces, liderando diferentes partes del examen. Así que no. Definitivamente valió la pena besarla a cambio de la técnica. Aunque hubiera tenido que besarla mucho. Kakashi eligió ese momento para regresar, un poco desgarbado y con manchas de chocolate en la máscara. Probablemente habría disfrutado aún más del pastel si la obra de arte no hubiera llevado vestido, pero Naruto no iba a tener desnudos en una boda, y menos en la suya, y de todos modos no habría exhibido a Ino de esa manera sin su conocimiento o permiso. En realidad, probablemente ni siquiera entonces. Cuanto más respetaba a las mujeres y confiaba en ellas, menos le gustaba ver a otros mirándolas desnudas con los ojos abiertos. Era como si les estuvieran robando algo precioso que no podía describir con exactitud. Entonces se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no usaba su técnica sexy, y que era una decisión subconsciente basada en esa razón. Entonces, como un rayo en su cerebro, el chico recordó que así había convencido al Sannin Sapo para que lo entrenara aquella primera vez, y su reticencia a usar la técnica desde entonces había sido una de las razones por las que aún no había encontrado la manera de que el viejo pervertido lo entrenara de nuevo. Entonces el muchacho se quedó atrapado en un dilema moral en torno a la pregunta de, ¿quería realmente el entrenamiento de ese chico si tenía que pagar ese precio? Al observar a sus tres novias, Hinata, Temari y Tenten, el chico decidió que merecían ser protegidas. Merecería muchísimo su protección. Nunca había roto una promesa, y parte de esos votos matrimoniales habían sido promesas muy vinculantes y poderosas de cuidar, proveer y proteger a esas chicas. Entonces, sí, como era la única persona a la que degradaría al usar esa técnica para estafar algo de entrenamiento adicional, probablemente era hora de buscar al tipo sapo. Quien, notó, todavía estaba atiborrándose en la mesa del buffet, habiendo llegado en algún momento durante la fiesta, atraído por los rumores de una boda con varias novias, se había atiborrado de postres y había bailado con viejos amores mientras se lo pasaba de maravilla. Sasuke miró a su alrededor con enojo, teniendo que admitir, aunque solo fuera para sí mismo, que el idiota había dado una fiesta genial. El último Uchiha se había atiborrado de postres, bailado con algunas fans y lo había pasado de maravilla, aunque prefirió no demostrarlo. Quizás la droga no era completamente inútil después de todo. Después de que Sasuke se vengara de Itachi, podría usarla como último recurso para organizar sus futuras fiestas mientras buscaba una novia adecuada que lo ayudara a reconstruir su clan. A Shikamaru lo habían arrastrado a bailar con Ino mientras Choji se atiborraba de pastel y postres. Pero en general, el equipo tuvo que admitir que lo habían pasado de maravilla, a pesar de que a Shikamaru le parecía problemático bailar e Ino deseaba haber sido una de las novias. A Naruto le debía gustar mucho si todos esos pasteles y demás tenían su forma, ¿verdad? Y esos trajes. Cualquier hombre capaz de celebrar una boda así sin previo aviso le había llamado la atención, le había llamado muchísimo la atención. Pero la ropa. Ella lo habría atacado desde el principio si hubiera sabido que él podía coser así. Solo que ahora lo habían conquistado, y lo habían conquistado por completo, así que, bueno, tuvo que conformarse con saciar su picazón de soy mujer, dame romance bailando con su perezoso compañero, que apenas movía los pies. Pero a pesar de todo, había sido una gran fiesta en general. Ino decidió que tendría que averiguar dónde vivía la nueva pareja, cuádruple, lo que fuera. Donde vivían para poder pasar a llevarle un regalo y tal vez saber qué opinaba Naruto sobre el catering y demás para sus futuras fiestas. Y su matrimonio también, si alguna vez pudiera encontrar un novio adecuado. No pocas de las kunoichi presentes compartían los mismos pensamientos que Ino. No había nada que entusiasmara tanto a las mujeres por tener más bodas como haber asistido a una buena. Despertó algo primario dentro de ellos, y las parejas de Konoha se verían plagadas durante el mes siguiente por mujeres frustradas porque los hombres no estaban jugando lo suficientemente bien con su juego de casemos a todos. Sin embargo, se llevaron a cabo muchos emparejamientos que no tenían nada que ver abiertamente con las peleas del examen Chunin. Y sonriendo, Sarutobi les indicó a los clones de Naruto que no volverían a salirse con la suya con un truco tan fácil y se marcharon, alejándose de la señal. El Hokage miró fijamente al otro lado del suelo, pensando en lo que él creía que era el verdadero Naruto.
Bueno, al menos él debía ser uno de los que estaban con las novias. Había sido parte de sus planes originales enfrentarse a Tenten con Temari, pero enviar a dos novias a intentar herirse o incluso matarse mutuamente el día de su boda con sus vestidos puestos parecía de pésimo gusto, así que no podía soportarlo, no solo por esas razones, sino porque se daba cuenta de que Naruto había descubierto que el tablero de selección aleatorio no era realmente aleatorio, y no quería dañar su relación con el chico por algo así. El problema fue que eso lo dejó haciendo malabarismos con todo lo demás en el último minuto. No podían obligarlos a enfrentarse. Pero entonces ¿quién? Quizás la manera más fácil sería dividir otra de esas peleas planeadas para que, sin darse cuenta, cambiaran de pareja. Sí, eso sería lo más fácil. Incluso tenía una pareja en mente. El enfrentamiento al 1 vs. Yamanaka podría dividirse para que ambos tengan nuevas parejas sin afectar sus planes en lo más mínimo. Al activar nuevamente el tablero aleatorio, los genin reunidos observaron absortos cómo se decidía una parte de sus vidas y sus futuros. Por cómo palideció Naruto, no lo aprobó. El resto de los genin no se reían, así que no era una broma suya. Pero ¿por qué el chico estaría tan angustiado por la siguiente pelea? Solo iba a ser Sasuke contra, próximo combate. Hinata Hyuga vs Yoro Akado, anunció oficialmente a Yate como examinador principal. Sarutobi sintió frío. Eso no era lo que pretendía. Para nada. Pero el anciano lo vio claramente. Naruto no estaba detrás de esto, pero él tampoco, entonces, ¿quién más estaba manipulando las peleas de prueba? Al menos eso explicaba el combate de Gaara contra Naruto. Ninguno de los dos lo había elegido. Parecía improbable que los otros genin lo arruinaran, así que los instructores Jonin eran la siguiente posibilidad más probable. La pregunta ahora es, ¿cuál? Los sentidos del Hokage comenzaron a sondear a la multitud. Naruto inhaló para gritar. Oye. Ya no hay Hinata Hyuga. Ella es mi esposa, y por lo tanto Hinata Uzumaki. La niña casi se desmaya de alegría al escuchar ese nombre. Anulado, continuó Hayate antes de que el Hokage pudiera detenerlo. Tenía un nombre diferente cuando se programó el sistema, eso es todo. Sigue siendo ella. Exhalando profundamente, Naruto se giró para susurrarle desesperadamente a su amada. Es un drenador de chakra. Puede absorber toda tu energía con solo tocarlo. Tu estilo de artes marciales se basa en forzar tu energía hacia sus espirales para bloquearlos, pero no creo que eso funcione con él. ¿Conoces alguna otra técnica además del puño suave? La Hinata de antaño habría meneado la cabeza con tierno terror, incapaz de responder verbalmente a su miedo. Ese miedo seguía ahí, pero tan reducido que era como una Hinata diferente, una con una confianza que se superponía al miedo, que puso su mano sobre la de él y dijo, estaré bien, y salió al escenario. Sin embargo, las entrañas de Naruto estaban retorcidas por la preocupación por ella. Sarutobi también estaba bastante molesto. Primero, porque Akado era uno de los genin más débiles presentes, y esperaba reservarlo para una pelea contra los Uchiha. Segundo, estaba furioso porque el chico era conocido por su crueldad, y la gentil Hyuga, o ex Hyuga, era probablemente la única persona presente a la que el chico de un solo truco podía vencer. Así que no solo se le permitiría avanzar cuando sería mucho mejor para Konoha que el chico se quedara, sino que probablemente la heriría gravemente sin ningún propósito, solo para demostrar que podía. Si bien Sarutobi había estado dispuesto a dejar que la prima de la niña la golpeara, había mucho más propósito en dejar que el genio de la rama secundaria resolviera algunas frustraciones que en esta pelea sin sentido. De los dos que se enfrentaban en la pista, Sarutobi prefería con creces que la heredera Hyuga fuera quien pasara a la prueba final. Ella, al menos, tendría muchas más posibilidades de demostrar su valía, aunque solo fuera en la derrota. Y entre Naruto y su padre había muchas más posibilidades de recibir entrenamiento durante el mes intermedio, mientras que el otro chico parecía tener una confianza peligrosa en sus habilidades. Por muy patéticos que fueran. No, esta pelea fue un desperdicio de todo lo involucrado, y lo único que podría hacer sería destruir la confianza de una novia el día de su boda sin ningún propósito. Hinata, espera. Gritó Naruto, corriendo al escenario para darle un beso en la pálida mejilla a su esposa, con quien apenas llevaba unas horas casado. Para que tengas suerte.
le dijo, antes de soltarle las manos y retirarse a un lado donde todos esperaban. Sarutobi parpadeó. ¿Acaso había visto lo que creía haber visto? No, eso era imposible. Habría hecho falta un maestro en las artes. A menos que, Naruto. El Hokage se dispuso a observar esta pelea con más interés. Comiencen. Gritó el examinador jefe desde su lugar al lado del Hokage. Yoroi, el chico que drenaba chakra, se quedó regodeándose unos instantes, esperando a que la heredera de cabello pálido hiciera algo. Sus palabras carecían de importancia, pero frente a él, Hinata permanecía impasible, adoptando simplemente una postura de combate. Entre la multitud, varios entrecerraron los ojos. Neji en particular lo notó, pero también Shino y Kiba, quienes habían sido compañeros de equipo de Hinata durante meses. Al final, Yoroi se cansó de esperar a que Hinata diera el primer paso y cargó hacia adelante, con los puños brillando con su aura absorbente. Lanzó varios golpes y falló todos, pues Hinata había optado por esquivar en lugar de bloquear. Pero pronto se dio cuenta de que el Genin, mucho más grande, aprovechó al máximo su mayor alcance para asestarle un golpe a la chica. Ella desapareció instantáneamente en una nube de humo. Podría haber sido un body flicker. No había forma de comprobarlo. Pero no. Lo que realmente había sucedido era que Naruto había cambiado a la verdadera Hinata por uno de sus clones durante su breve beso. El clon, transformado para parecerse a ella, se había demorado todo lo posible antes de dispersarse. Sin embargo, eso fue suficiente, y la verdadera Hinata apareció en lo alto de la gigantesca estatua de piedra de la habitación. Y ella llevaba una armadura completa. Naruto la había ayudado a entrar al set, mientras el clon les compraba tiempo. La chica lanzó un puñado de kunais. Su precisión fue lamentable, pero aún así fue suficiente, ya que cada uno de los 5 que había lanzado llevaba una etiqueta explosiva activa. Entonces la kunoichi sacó su espada. Herido, el compañero de equipo de Kabuto salió del humo tosiendo y sufriendo daños significativos por las explosiones, solo para encontrar que la chica previamente tímida se acercaba a él con el pleno conocimiento de que su amado creía en ella y quería que ganara. Su golpe fue torpe, pero suficiente. Cuando un metro de acero se hundió en el vientre del chico, casi por accidente, pues Hinata no pudo detener su ataque a tiempo, la chica se sorprendió al soltar la mitad de las palabras de Naruto cuando este le entregó la espada. Veamos cómo drena esto. Drena esto. Chilló, un momento antes de darse cuenta de que sonaba a basura. Ganadora. Hinata Uzumaki. Gritó con calma el examinador jefe. ¿Y saben qué? Al escuchar esas palabras, ese maravilloso nombre aplicado a ella, Hinata casi olvidó por completo que otro ninja luchaba con su espada. Los médicos llegaron y lo sacaron casi inmediatamente, pero Hinata apenas podía verlos porque todos los Naruto que la rodeaban la vitoreaban. Y Sakura perdió su pelea al no estar presente, enviando a Sasuke a la final sin pelear. Otra cosa que convenció a Sarutobi de que lo superaban en la manipulación del tablero, ya que jamás habría elegido algo así. Enviar a sus compañeros a pelear entre sí era innecesariamente destructivo para la unidad que Konoha necesitaba, incluso cuando dichos compañeros no estaban presentes. Y Naruto jamás habría hecho algo así. Su mirada de horror al comenzar el combate era prueba de que el Hokage no había necesitado su inocencia. Se habían transmitido señales sutiles, hasta que Sarutobi lo consultó con cada uno de los Jonin de Konoha presentes, y cada uno proclamó silenciosamente su inocencia a través de sus expresiones. Eso dejó muy poco margen para decidir quién intervenía. Casi un puñado de Jonin extranjeros, aunque ninguno en particular destacaba. Entonces el tercer partido que se disputó esa noche le heló la sangre. Próxima pelea. Tenten vs Temari. Gritó el examinador jefe. El Hokage sostuvo la mirada horrorizada de Naruto y negó sutilmente con la cabeza. Vio en los ojos del chico que comprendía que su abuelo no estaba detrás de esto. Las dos novias estaban muy infelices de estar una frente a la otra, saliendo con muchas miradas hacia atrás hacia su marido, hasta que Naruto salió él mismo, tomando a cada una de la mano y enfrentando al Hokage que estaba entre ellas. Había travesuras en sus ojos mientras el chico gritaba: «Oye, abuelo. Estas peleas son hasta que solo uno de los bandos pueda continuar, ¿no?» El Hokage respiró hondo. «Es cierto, Naruto, por desgracia. Por si sirve de algo, lo siento de verdad.
El nuevo esposo tomó a las dos niñas por la cintura y se quedó allí con una enorme sonrisa traviesa. ¿De qué hablas, abuelo? Aquí solo hay un bando. Una esposa y su esposo son una sola persona. A través de mí, cada uno se une al otro, y aquí solo hay un bando. Así que ganamos. Aunque había muchas lagunas en el razonamiento del chico, el Hokage decidió no hacerlo, agradecido por la excusa. Así que, en cambio, sonrió. Tienes razón en este caso, Naruto. Tenten, Temari, ambas ganan, y ambas avanzarán. Se giró hacia Hayate, convenciéndolo de que no discutiera. Continúa con la siguiente prueba. Sin comprender la excepción que se estaba haciendo, pero dispuesto a seguir las órdenes habladas y tácitas a pesar de eso, el joven especial asintió. En el balcón, Orochimaru no sonreía. Tras haber manipulado esas pruebas, primero para que Gaara luchara contra ese rubio frustrante, luego con la intención de humillar a cada una de las esposas del chico y, con suerte, arruinar su boda colectiva con alguna tragedia, solo para frustrarse, no le hizo gracia. Aún así, reunió su chakra, con la intención de causar otro tipo de tragedia. En lugar de eso, Naruto se dio la vuelta y les gritó a todos. Gracias a todos. Habrá un receso de 5 minutos para que quienes no lleven la ropa adecuada para el combate se cambien y se equipen con las armas o el equipo que necesiten. Por favor, hablen con el personal de catering si tienen alguna necesidad especial. Una vez más, gracias a todos y el baile se reanudará en 25 minutos para quienes hayan terminado sus combates. Mientras tanto, las bebidas y el buffet se trasladarán al exterior para quienes no participen o ya hayan pasado. Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.